Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco Derecho de Marín y Mateo Abogado y saludamos en esta ocasión a Rocío Caño. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de cómo liquidar las deudas en el caso de la aceptación a beneficio de inventario. Ujú. Hemos hablado ya en algunos casos sobre este tipo de aceptación, porque como sabemos, cuando una persona fallece, además de bienes, puede dejar deudas. Y la pregunta que se hacen siempre los herederos es, ¿estoy obligado a pagar esas deudas del fallecido con mi propio dinero? Ujú. Entonces, bueno, la respuesta ya saben nuestros oyentes que es que no, siempre y cuando se tome la decisión correcta, ¿vale? Porque la ley ofrece una herramienta fundamental para proteger su patrimonio, el del heredero. Ujú. Y entonces, para que nos quede claro, ¿está obligado entonces el heredero a pagar las deudas del fallecido con su propio dinero? No, siempre y cuando se haga con una herramienta que dispone la ley que se llama aceptación a beneficio de inventario, ¿vale? Ujú. Y supone que el heredero solo responderá de las deudas de la herencia hasta donde alcance el valor Ujú. de los bienes heredados, me refiero, ¿vale? De forma que su patrimonio personal queda completamente a salvo. Entonces, este tipo de aceptación produce tres efectos. Uno es la responsabilidad limitada, ¿vale? Porque no pagará las deudas de la herencia con su patrimonio, como ya hemos dicho. Otra es la separación de patrimonios, de manera que los bienes personales del heredero no se confunden con los de la herencia. Y por otra, la subsistencia de los derechos y deudas, de manera que si el propio heredero tenía deudas con el fallecido o al revés, estas no se van a extinguir, Ujú. ¿vale? ¿Y cómo debe hacer el heredero este tipo de aceptación? Pues tenemos varios pasos. Hemos hablado en alguna ocasión ya del paso de la formación del inventario, que implica la creación de un inventario fiel y exacto de todos los bienes, Ujú. que son los derechos que tenía el fallecido, que es el activo, y las deudas, que es el pasivo de la herencia, ¿vale? Entonces, este documento es la piedra angular de todo el proceso y se tiene que hacer dentro de unos plazos y con unas formalidades que marca la ley, que ya hemos hablado en otras sesiones, ¿vale? El segundo paso, es en el que nos vamos a centrar hoy, es la administración de la herencia, ya que finalizado el inventario, la herencia se considera que está en administración, entre comillas, de manera que el propio heredero, se convierte en administrador y su misión es liquidar las deudas y las cargas de manera ordenada. Es decir, tiene esa misión, tiene esa función. Ujú. Entonces, tiene una responsabilidad que llevar a cabo. Cuando termina esta fase de administración, bueno, esta fase termina con el pago de las deudas y legados que tiene la herencia. Entonces, aquí la ley establece una jerarquía muy estricta para realizar los pagos. Primero tendrá que pagar a los acreedores del causante, del Ujú. fallecido. Estos tienen prioridad absoluta. Y el heredero debe pagar a estos acreedores a medida que se presenten, ¿no? A medida que aparezcan los acreedores y acrediten sus deudas, lógicamente, ¿vale? Tienen que ir pagándoles. Pero si bien aquí la ley no establece un orden interno entre los acreedores, ¿vale? Pero sí que se deben respetar las preferencias y privilegios que otras leyes otorgan a ciertos créditos. Por ejemplo, una hipoteca sobre un inmueble, ¿vale? Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Pero en principio es un orden, pues por orden de llegada, ¿vale? Luego tendrá que pagar a los legatarios, una vez satisfechas ya todas las deudas de los acreedores. Entonces se entregarán los legados, que son los bienes o derechos específicos que el testador dejó a personas concretas, ¿no? Si los bienes restantes no son suficientes para cubrir todos los legados, entonces tendrá que seguirse un orden de preferencia. Entonces, la ley establece que primero se pagan los legados obligatorios, luego los Ujú. de cubierta, luego los preferentes, los que ha establecido el fallecido como preferentes, después los de alimentos, los de educación y ya por último los demás que queden, pues a prorrata, ¿vale? Y ya por último,
Entonces tendrá que reclamar su pago con cargo a los bienes de la herencia, de manera que hasta que todos los acreedores del causante y todos los legatarios no hayan cobrado, ¿vale? Solo podrán solicitar el embargo del remanente que quede a favor del heredero una vez ya se hayan liquidado todas las cargas anteriores, ¿vale? Ujú. ¿Y si no hay dinero para pagar? Pues es muy común que la herencia no disponga de liquidez suficiente en este tipo de herencias en las que haya deudas. Entonces, en ese caso, el heredero administrador lo que tendrá que hacer es vender bienes para poder obtener el dinero necesario. Y aquí la ley establece dos vías para hacerlo legalmente. Una es con autorización de todos los interesados, ¿vale? Si todos los acreedores y los legatarios están de acuerdo, pueden autorizar la venta en unas condiciones determinadas, ¿vale? Pero tendrán que ser llamados. Y luego también mediante subasta pública notarial. Si no hubiera acuerdo unánime entre todos los acreedores y legatarios, entonces la venta debe hacerse mediante pública subasta ante notario, pero previamente habrá que notificar a todos los interesados antes de cada subasta, especificando los bienes a vender y las condiciones de la subasta. ¿Vale? Y ya por último, el final del proceso es el remanente. Es decir, una vez pagados todos, acreedores y legatarios, el proceso de administración concluye. Y el heredero se quedará con los bienes sobrantes, si es que quedan, que ya se integrarán en su patrimonio personal, ¿vale? Y entonces ya la protección del beneficio de inventario finaliza. Bueno, contado así parece fácil. Parece fácil, pero es importante tener en cuenta que si no se realiza correctamente el beneficio de inventario, el heredero podría perder la protección de este tipo de aceptación. Y eso implicaría que tendría que responder de las deudas del heredero, o sea, del fallecido con su propio patrimonio, ¿vale? ¿Y qué errores, o sea, qué fallos puede haber? ¿Qué errores podría haber cometido? Pues que a veces no es tan sencillo. Puede ser o bien que haya ocultado bienes porque haya dejado de incluir a sabiendas bienes o derechos de la herencia en el inventario, o bien que haya vendido bienes sin autorización de todos los demás, ¿vale? Esta forma de actuar no es tan rara, y si se ha vendido algo sin autorización de todos los demás, como hemos explicado antes, se podría llegar a perder el beneficio de inventario, ¿vale? Y luego ya por último, que ya es más claro, es actuar de forma fraudulenta, es decir, realizar pagos o gestionar la herencia con mala fe para perjudicar a los acreedores. ¿Vale? Entonces, ya para concluir, la aceptación a beneficio de inventario es la mejor estrategia para proteger el patrimonio personal frente a las deudas del fallecido, pero un error en la gestión puede llevar a la pérdida de esta protección con consecuencias económicas muy graves para el heredero. Si alguno de nuestros oyentes, Rocío, pues está planteándose esta situación o tiene dudas al respecto, ¿cómo puede contactar con vosotros para que le podáis asesorar? Pues nos puede llamar a nuestro número de teléfono 96-320-2876 y pedir cita en nuestro despacho de Valencia, que la atenderemos encantados, y también puede pedirnos hacer una petición a través del formulario de contacto en nuestra web marinimateoabogados.es. Estupendo, pues muchísimas gracias, Rocío, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, hasta la próxima. Hasta la próxima.